Bienvenido, pastor, a este podcast, su favorito, La Sobremesa. Es mi y podcast. Y el suyo, bienvenido. Es mi podcast favorito, no me lo pierdo. Bienvenidos. Qué bueno que están nuevamente escuchando este podcast de Iglesia Presbiteriana Jesús. Y estamos iniciando una nueva subserie de la serie de Corintios, decentemente y con orden. Y estamos en el capítulo 14 ya. Así es. Ya en el capítulo 14 y bueno, estamos acercándonos a la recta final de la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y bueno, varios de ustedes nos han acompañado desde el primer día y estamos muy contentos que sigan con nosotros sentados aquí a la mesa para disfrutar del cafecito, del té, de un buen refresco o simplemente sentarse y escuchar y crecer con nosotros en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y una de las cosas que tendemos a hacer es que cuando leemos la Biblia a veces como que aislamos los textos fuera del contexto de la carta o de todo lo que se está diciendo. Y en estas series hemos visto cómo Pablo trae un hilo de pensamiento y que todo lo que está diciendo lo dice en el contexto de la iglesia local y lo está diciendo con un propósito. Y en la sección que estamos ahorita, pues hemos estado hablando de los dones y también una de las cosas que hemos escuchado en los sermones es que esos fueron dados para la edificación de la iglesia. Y ya en este capítulo 14, pastor, ¿de qué sigue hablando Pablo? Bueno, es bueno recordar lo que decías. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista que Pablo ha estado desarrollando un argumento y en esta parte de la epístola, en esta sección, Pablo ha estado hablando acerca del culto público de adoración y en particular, él ahora en el capítulo 14 se va a enfocar en hablar acerca del uso adecuado de los dones espirituales en el culto público. Y Pablo va a corregir algunas cosas que estaban sucediendo allí y bueno, titulamos la serie Decentemente y con orden porque bueno, finalmente el apóstol Pablo les dice, bueno, está bien que haya estas manifestaciones del Espíritu, está bien que puedan ustedes usar sus dones, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que, pues de manera específica, el apóstol Pablo ya aborda el cómo los dones deben ser usados en el culto público de adoración. Ahora creo que es importante lo que tú decías, Pablo está hablando a esa iglesia en particular, ¿sí? Y está abordando asuntos que estaban ocurriendo allí en la iglesia. Y entonces eso ha de ser tomado en cuenta si es que vamos a leer correctamente, interpretar correctamente la carta, porque bueno, Pablo no nada más hace teología en lo abstracto, ¿no? Sino hace teología a propósito de, vamos a decirlo así, al estar respondiendo a situaciones que se estaban presentando, pues Pablo aplica la palabra de Dios a esas situaciones y por supuesto lo hace con la autoridad de alguien que recibe revelación divina. Y bueno, como Frame decía, la teología es la aplicación de la palabra de Dios a todas las áreas de la vida. Y también decía que la teología práctica es la aplicación de la palabra de Dios a través del ministerio de la iglesia pues a todos los asuntos de la vida. Entonces Pablo está entonces enseñando a propósito de lo que estaba ocurriendo y uno pudiera decir entonces, bueno, ya que Pablo pues está abordando asuntos que tenían que ver con una situación muy particular que se dio en ese tiempo, pues esto no es para mí. Bueno, si bien la carta no fue escrita originalmente a nosotros, como el mismo Pablo lo dice, la carta fue escrita para nosotros también. De modo que los principios, los preceptos, etcétera, pues tienen una aplicación no solamente para ese tiempo, sino para nosotros también. Entonces, sí, tomemos en cuenta qué asuntos el apóstol Pablo está abordando, cuáles son algunas cosas que se dieron en ese tiempo, pero aprendamos, por supuesto, de los principios que Pablo establece allí. Y pastor, ¿cuáles son las correcciones que hace Pablo? Porque era lo que usted mencionaba, él corrigió específicamente ciertos dones que estaban teniendo como preeminencia en ese momento.
Sí, claro, lo hemos dicho varias veces durante esta serie. Una de las situaciones que Pablo está abordando allí es esta división que imperaba en la iglesia, este espíritu divisionista. Ya hemos señalado varias veces que los corintios estaban divididos con respecto a su following, ¿no? O sea, a quien ellos seguían. Unos seguían a Pablo, otros que a Pedro, otros que a Apolos. También estaban divididos con respecto a asuntos que tenían que ver con estatus socioeconómico y, por supuesto, algo que les dividía era el asunto de la espiritualidad, ¿no? Algunos decían ser más espirituales que otros porque decían poseer dones que para ellos eran los más importantes, dones muy, muy espectaculares como el hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que estos corintios, en lugar de usar los dones para la edificación de la iglesia, los estaban usando para causar división. ¿En qué sentido? Bueno, para ellos el culto público solamente era una oportunidad para exhibirse, ¿sí? Una oportunidad para, era como un escenario, como una pasarela, decía yo en el sermón, ¿sí? Era un escaparate, una vitrina, ¿no? Era una oportunidad para que ellos pudieran mostrar su superioridad espiritual, hablando en lenguas, diciendo que habían recibido palabra de Dios y entonces expresando, comunicando esa palabra pero en otros idiomas. Y bueno, pues esto obviamente estaba causando problemas en la iglesia. Digo, ya de por sí lo que estaban haciendo iba en contra del propósito de los dones. Pablo desde el capítulo 12 fue muy claro. Los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, no para el beneficio personal. Es una de las cosas que estaban ocurriendo ahí. Alguno decía que, tenía mensajes del Señor y entonces pues lo hacían en otros idiomas. Y Pablo dice, no. Si esto no va a contribuir para la edificación, bueno, no importa que haya venido esto del Señor, pero si no va a edificar a la iglesia porque la iglesia no va a entender lo que está sucediendo, esto no tiene cabida en el culto público. Entonces, por eso Pablo es que va a decir, ok, está bien que ustedes, tengan estos dones, pero tiene todo que hacerse decentemente y con orden. Y además, debe ser todo hecho, uno, para la gloria de Dios y dos, pues para la edificación de la iglesia. Uh-huh. Y pastor, le hacía esta pregunta porque nos llegaron preguntas respecto a las lenguas angelicales, uh-huh. Las lenguas. Usted mencionó en el sermón la referencia de que pues estas eran lenguas existentes y dio la explicación, uh-huh. Pero al mencionar Pablo que sí hablasen lenguas angelicales, en realidad, ¿era esto posible? ¿Existe? ¿O qué pasa con aquellos que en la actualidad, en esta época hay iglesias que tienen esta práctica? Claro. ¿Cómo nosotros respondemos ante esto? Porque es una realidad en muchas iglesias. Claro. Bueno, quisiera recordar lo que mencioné cuando hablamos de este asunto en el capítulo 13, el principio del capítulo 13, cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, en ese momento decíamos que Pablo está hablando en términos hiperbólicos, si yo hablase todas las lenguas y aún si yo hablase lenguas angelicales. Me parece que esa es la lectura, diría yo, más adecuada. A lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy mal, pero yo leo así el texto. Si hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? Dice la Reina Valera, pero me parece que el sentido es, bueno, si yo hablase todas las lenguas y si aún pudiera yo hablar lenguas angelicales, ¿sí? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, no es que Pablo esté diciendo que es posible hablar lenguas angelicales, sino está diciendo que si fuera posible, ¿no? Entonces, si aún así pudiera hablar lenguas angelicales, sin amor eso de nada serviría. Pablo hablaba ahí de la prioridad del amor. Cuando vamos al capítulo 14 y vemos la referencia otra vez a las lenguas, aquí no sé si me equivoqué, pero no hay mención, al menos al principio, de estas lenguas
angelicales, ¿no? En realidad, eso aparece nada más ahí en el capítulo 13, hasta donde yo entiendo, por supuesto. Y cuando Pablo en el capítulo 14 habla acerca de lenguas, él usa una palabra que se refiere a lenguaje humano. ¿Sí? En otros tiempos era común hablar de lenguaje o de idioma en términos de lenguas. Él habla en lengua extranjera, hasta el día de hoy se habla así, ¿no? Hay títulos universitarios, ¿verdad? Licenciatura en lenguas, lenguas antiguas, etcétera. Bueno, entonces me parece que cuando Pablo dice aquí, cuando habla de hablar en lenguas, está hablando de los idiomas humanos, de lenguas habladas en diferentes naciones, etcétera. Ahora, algunos, volviendo al capítulo 13, toman esta mención de lenguas angélicas para decir, o angelicales, para decir que, bueno, este es otro de los dones que Dios ha dado, o sea, no solamente en hablar otras lenguas humanas, sino también poder hablar este lenguaje angelical. Bueno, no quiero ser tan dogmático, tengo esta postura. Yo creo que Pablo no está diciendo que podemos hablar lenguas angelicales, está diciendo que si aún pudiéramos, ¿no? De nada serviría si no tenemos amor. Y tampoco, si tomamos el contexto del capítulo 14, tampoco de nada serviría si esto no edifica a otras personas. Y aún Pablo dice en el capítulo 14, si tú oras, pero no oras con el entendimiento, no hay alguna edificación, hay ninguna edificación para ti, dice el apóstol Pablo. Entonces, yo no quiero ser tan dogmático y decir, bueno, no puede suceder tal cosa, pero a mí me parece que Pablo no está diciendo que es posible que hablemos lenguas angelicales, estamos hablando en términos hipotéticos, vamos a decirlo así. Ahora, pues Dios es libre de hacer lo que Él quiera, nada más que el don de lenguas, a mi entender, y no estoy solo en esto, fue dado para un tiempo específico, para un propósito específico. Ahora, me opongo o me cierro a la idea de que algún misionero en algún momento reciba de Dios la capacidad de hablar un idioma que nunca ha aprendido. No estoy cerrado a esa idea. Sobre todo los misioneros que están entrando a territorio virgen, ¿no? Donde reportan muchos de ellos, pues, confrontaciones muy fuertes, ¿no? con el reino de las tinieblas, y hablan también de señales y prodigios. Bueno, yo no estoy cerrado a esas situaciones. Sin embargo, creo que la manera en que un misionero se prepara para el campo misionero ordinariamente es aprender el idioma o el dialecto, ¿no? del grupo que quiere alcanzar. No he oído yo de misioneros que digan, no, pues yo, ¿para qué? Ni me preocupo. Cuando yo llegue ahí, empiezo yo a hablar en lenguas, ¿verdad? El Señor me va a dar en ese momento la lengua. No creo, yo creo que Dios ordinariamente obra con el uso de medios, ¿no? Entonces yo respondería a una persona que dice hablar en lenguas angelicales. Bueno, ¿cómo sabes que estás hablando en lenguas angelicales, no? ¿Qué estás diciendo? Hay mucha charlatanería el día de hoy. Hay muchos engañadores. Y hay personas que tienen buenas intenciones, ¿verdad? Cristianos bien intencionados que pues no quieren quedar fuera, ¿no? Y si en una reunión donde se supone que la gente está hablando en lenguas, ellos son los únicos que no lo están haciendo, y si de por sí se ha dicho que el hablar en lenguas es la marca de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pues entonces muchas personas se dejan llevar por esto, quizá finjan, o quizá haya episodios de histeria colectiva, o bueno, en la Biblia nosotros leemos algunos episodios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de
una especie de como que de trances extásicos, ¿no? Saúl, nos dice el libro de Samuel que estuvo ahí, entró en una especie de trance profético y demás, y Pablo habla de haber recibido esta visión, dice, si en el cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, dice, pero bueno, yo diría que, bueno, todas estas cosas se dieron antes que el canon se cerrara, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, ¿no? Experiencias como de Jonathan Edwards, por ejemplo, corriendo por el bosque extasiado de gozo y gritando y de alegría, de gozo. Bueno, no sé, yo pienso que estos dones tuvieron un propósito particular, pero de nueva cuenta tampoco quiero yo decir, Dios, tú no puedes obrar de esa manera ahora, y Dios es soberano sobre todo. Así que lenguas angelicales, al menos aquí yo no veo a Pablo diciendo que hay tal don de hablar lenguas angelicales. Yo creo que Pablo está diciendo, pues si aún fuera posible hacer esto, si aún fuera posible y no tengo amor, nada soy, ¿no? Yo así entiendo ese pasaje. Y vemos cómo Pablo corrige esto en este capítulo 14, ¿verdad? De la importancia del entendimiento del lenguaje. Totalmente. Y pastor, una de las cosas que mencionaban en el sermón es que Pablo dice que si hablo en lenguas hablando de sí mismo, o del que habla en lenguas a sí mismo, se edifica a sí mismo. Uh-huh. Esto quiere decir que sí es posible esta práctica de autoedificación. Bueno, es que, de nueva cuenta, o la manera en que Pablo pues está tratando de explicar su punto. Si nosotros interpretamos esto en términos de historia de la redención, tendríamos que entender en qué momento de la historia de la redención nos encontramos. Un momento en el que Dios estaba dando su palabra, el canon no se había cerrado, por supuesto, ¿ok? Tendríamos nosotros que concluir entonces que esto que Pablo menciona ahí, lo que dice, él está hablando a los corintios, y estos entonces, pues probablemente sí, algunos de ellos estaban recibiendo, digamos, este don, ¿sí? Y de hablar la palabra a otros, quizá... porque era hablar la palabra a otros. Sí, pero mi punto es que Pablo está abordando una situación que tiene que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, cuando la persona pregunta si es posible esto de la autoedificación, o sea, mientras que yo hable en lenguas para mí, yo me edifico a mí mismo. Pero ahí tendríamos entonces que discutir si esos dones han cesado o no han cesado. ¿Sí? Vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a decir que esos dones continúan el día de hoy. Lo que Pablo diría entonces es que, bueno, si tuvieras ese don y recibieras edificación, en la iglesia, en el culto público, no tiene cabida, no tiene lugar si no hay un intérprete. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque no creo que la Biblia nos autorice a pensar que podemos recibir una palabra de Dios de ese modo, ¿sí? Aparte de las Escrituras, ¿sí? Entonces yo no creo que Dios estaría dando palabra nueva, ¿okay? por ese tipo de medios, una revelación directa en lenguaje del cielo. No, ya tenemos la palabra completa aquí. Todas las palabras de Dios que necesitamos para la vida y para la piedad las tenemos en las Escrituras. Entonces yo sí vería con sospecha, ¿no? A alguien que dijera, es que Dios me da palabra fresca a través de este don, recibo palabra del Señor y soy edificado. No, somos edificados a través de la predicación de la palabra. Es más, cuando Pablo habla de profecía aquí, para nosotros ya sería precisamente, para ellos sería los profetas y apóstoles que estaban recibiendo la palabra, pero para nosotros sería
la exposición de la palabra ya escrita en el canon de los 66 libros de la Biblia. Así es que somos edificados. Entonces yo diría a esas personas que entretienen la posibilidad de, bueno, ok, tal vez no lo voy a hacer en la iglesia, pero voy a tener ese don para mí mismo y así voy a ser edificado. No, la edificación vendría de meditar, de estudiar la palabra, ¿sí? De escuchar la palabra, etcétera, etcétera, pero no de esa manera. Sí, y es que a veces bueno, hay muchas personas que están muy preocupadas por el hecho de tener nueva revelación cuando la palabra de Dios queda en segundo plano, cuando Dios ya ha hablado y ya nos ha dado todo lo necesario para la salvación. Sí, exacto. Y hay gente que dice, es que si yo hubiera vivido en tiempos de Jesús, en tiempos del Antiguo Testamento, hubiera escuchado la voz de Dios. Pero el mismo Pedro, hablando en 2 de Pedro capítulo 1, hablando de su experiencia en el monte de la transfiguración, él dice después de que esa experiencia no se compara a la revelación que ya tenemos en las Escrituras. Él dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Y hacen bien vaya a escucharla, hacen bien, dice el apóstol Pedro, en atenerse a ella, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que su experiencia de ver al Cristo glorificado, ¿verdad? Transfigurado, mejor dicho, de manera limitada aún, ¿verdad? En su gloria, la Biblia es superior a eso, lo que está diciendo, y de hecho, como hemos comentado, ¿cuánto hubieran deseado tener esta Biblia que nosotros tenemos, los santos del Antiguo Testamento o los santos del Nuevo Testamento? Tenemos ya todas las palabras que Dios tenía que decirnos para nuestra salvación, para la vida, para la piedad. Entonces, creo que hay muchas veces detrás de esto un concepto muy pobre de las Escrituras, un concepto bastante bajo de la Biblia, y entonces queremos oír a Dios hablar. Bueno, el escritor de Hebreos dice que esa es la palabra viva y eficaz. Pablo nos dice que ese es el aliento de la boca de Dios, ¿sí? Dios nos habla a través de las Escrituras. Cuando vamos a la Biblia, tenemos un encuentro con el Dios vivo, ¿sí? Y Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, no hay tal cosa como Dios le habló a ellos, pero a nosotros no. No, bueno, Dios nos habla ciertamente a través de la palabra, no nos habla de manera audible, pero es del mismo Dios, es la misma voz de Dios que escuchamos cuando la Biblia es leída y cuando la Biblia es predicada. Sí, y estamos hablando de esto en el contexto público, claro, de cómo todo debe servir para glorificar a Dios en el culto público y la edificación de la iglesia. Y si no está sirviendo a la edificación de aquellos que no entienden lo que está pasando o el alboroto que está pasando, claro, hasta es más, los asusta y los abruma, pues no está cumpliendo el propósito. Así es. La adoración pública. Definitivamente, el domingo decíamos que el culto público tiene un propósito primario, que es la adoración a Dios, la adoración de Dios. Y hay dos subproductos, ¿no? Uno es la edificación de los creyentes, y el otro subproducto es la evangelización de los incrédulos. Vaya, cuando un culto se planea, tiene que planearse primero que nada con el propósito primario en mente. Hoy nosotros vemos, y vamos a abordar más el tema el próximo domingo, si Dios quiere, pero muchos el día de hoy, estas iglesias que pues tratan de ser relevantes, planean los cultos vamos a decirlo así, a la luz de, ¿sí?, lo que los no creyentes quieren, ¿sí?, teniendo en mente al no creyente. Los cultos se planean, por supuesto, y todo gira en torno a los gustos y disgustos de los no creyentes. En realidad, no. El culto es para Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, para la edificación de su pueblo. El culto es un diálogo entre Dios y su pueblo, que aquel no creyente que está ahí está escuchando, ¿sí? Dios está hablando con su pueblo, y entonces ya veremos esto como Pablo lo dice más adelante. El no creyente, pues al escuchar ese diálogo, debe ser movido a decir, verdaderamente Dios está entre ustedes, ¿no? Y ser llevado a postrarse ante el Señor y entregar su vida al Señor. Decíamos el domingo que
en este capítulo podemos ver esos dos subproductos de la adoración. Uno es la edificación y el otro es la evangelización del no creyente. En el pasaje que abordamos el domingo, del 1 al 19, pues vemos que Pablo una y otra vez repite ahí el término edificación, edificar, edificación, varias veces, ¿sí? Entonces, Pablo quiere dejar bien en claro que todo lo que se haga en el culto debe contribuir a la edificación del creyente. Y más adelante, en la siguiente parte, el apóstol Pablo va a hablar del asunto de los no creyentes en el culto. Así que Pablo lo que dice es que si algo no va a edificar a los creyentes, no tiene lugar en el culto. No tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito del culto, bueno, no primario, sino secundario, es que el creyente sea edificado. Y lo dice él ahí, ¿verdad? Él dice al principio, cuando establece como que los fundamentos, él dice, el que profetiza habla a los hombres, versículo 3, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es como que, bueno, ya ni hablemos de una lengua que no entienda, pero vamos a suponer que una persona pues sabe latín, ¿no? O sabe hebreo, y entonces esta persona empieza a cantar los salmos en su hebreo original, ¿ok? A lo mejor va a recibir mucha edificación esa persona, pero la gente que está ahí pues dirá, está muy bonito, pero no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada. Digo, no solamente la predicación de la palabra tiene que ser inteligible, pero todo lo que se haga en el culto. Vamos a tener un cantante allí que va a cantar tal himno en su idioma original, en alemán, ¿no? A menos que nos den la traducción, o a menos que al oírlo nosotros recordemos la letra, no va a servir de nada. Y aunque cante muy bonito, ¿verdad? Bueno, si no, la gente no va a entender, pues eso no le va a edificar, ¿sí? Uno pudiera argumentar, bueno, nada más escucho la melodía y con eso soy llevado al tercer cielo y demás, pero no, o sea, tendría que ser algo que la gente entienda, ¿sí? De nada sirve que tengamos nosotros coros cantando en latín o lo que tú quieras, en alemán y demás, si no, la gente no va a entender que se está cantando, que está diciendo ese canto. Entonces, a lo mejor hay que elevar el nivel cultural de la iglesia, pero proveamos, ¿sí? una traducción para que la gente sepa, ¿no? De qué trata esto. Si no, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a ser edificada la persona? Sí. Y hay preguntas sobre esto de la edificación, pero voy a terminar con lo de las lenguas, dones de lenguas. O sea, ¿hay preguntas sobre edificación? Ajá, pero para terminar lo del don de lenguas. Ok, del don de las... Ok. Sí. Un cristiano con una postura a favor del don de lenguas ahora. Sí. En la iglesia, en relación con una persona que no tiene esta postura, es recomendable. En relación... aconseja. Relación sentimental. Bueno. Qué interesante pregunta. Me pregunto quién se... No. No, pero es muy interesante. Ok. Es un caso hipotético, ¿no? Bueno, es un caso hipotético. Bueno. Déjame tratar de abordarlo de esta manera. Creo que hay diferentes niveles de lo que la Biblia llama el yugo desigual, ¿sí? La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los infieles. Específicamente, y digamos en primer lugar, ese yugo desigual tendría que ver con el matrimonio y con tener una relación que pues apunta al matrimonio, la relación del noviazgo. La Biblia nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que debemos casarnos en el Señor, ¿sí? No debe haber un yugo desigual. Bueno, pero esto se puede ampliar para aplicarse a otras áreas, como por ejemplo el que entres en una relación de sociedad comercial con un incrédulo. Eso va a ser otra manifestación, no manifestación, otra expresión de lo que sería el yugo desigual. ¿Por qué? Porque van a tener valores diferentes con respecto a cómo manejar el negocio.
uno con los valores del reino, otros con valores que no pertenecen al reino, y tarde o temprano pues va a haber problemas. Podemos pensar también en que cuando dos creyentes de diferentes denominaciones, ¿sí?, deciden pues buscar el noviazgo y el matrimonio, bueno, en un sentido más amplio, eso también sería yugo desigual, porque quizá van a estar divididos por algunas doctrinas, algunas convicciones, etc. Ahora, aquí hay que ser muy claros y muy cuidadosos. Yo no estoy diciendo que solamente podemos casarnos los presbiterianos con presbiterianos y así por el estilo. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Que si ambos tienen convicciones muy fuertes en algunos puntos, pues una de dos, alguien va a tener que ir en contra de sus convicciones, ¿sí? Y no todos pueden hacer tal cosa. Una hermana, hija de un pastor amigo mío, ella tenía una relación bastante fuerte en el sentido de ambos estaban enamorados y, bueno, con un joven bautista, ella presbiteriana, ella pedobaptista, él credobaptista, ¿no? Y pues se amaban y demás, y ellos tenían pláticas teológicas y, bueno, con todo el dolor de su corazón llegaron al convencimiento de que no podían buscar esa relación, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer a un lado una convicción que para ellos no era una preferencia, no era algo trivial, sino era algo que pues era una convicción bastante fuerte. No creo que sea correcto vaya a ir en contra, o sea, dejar a un lado tus convicciones tan fácilmente, pero tampoco me atrevería yo a decir que pues solamente vamos a casarnos con gente de nuestra denominación. No creo. Nada más que tenemos que pensarlo, porque de nueva cuenta, alguien va a tener que hacer a un lado su convicción. Y hablando de asuntos como este del don de lenguas, que tal vez sería no tan importante como la cuestión del bautismo, si solamente a personas que pueden profesar fe o aún los infantes, pero aún eso sería también otra expresión de un yugo desigual, ¿no? Porque a lo mejor este sí cree y la otra no cree, o viceversa, ¿no? O ella no cree, él sí cree, en fin. El punto es que tampoco voy a decir que no pueden tener la relación, ¿verdad? A lo mejor, pues él habla lenguas, ella no, pues está bien. Está bien, bueno, si cree la persona que el don todavía está vigente, y si de verdad cree que esas expresiones realmente son lenguajes angelicales, que yo no creo que sean, ¿sí? Pues está bien, si ambos están dispuestos a sobrellevar las cosas, o sea, no es un asunto central, ¿sí me explico? No es un asunto central, pero yo sí creo que es otra instancia de yugo desigual. Pueden acordar, estar en desacuerdo en ese punto, a lo mejor quizá tengan problemas más adelante, él orando para que los hijos reciban el don de lenguas, ella no, y bueno, puede ser una ocasión de problemas, por eso es mejor tratar de tener una relación. Digo, no que seamos como clones, ¿no? Pero que estemos en la misma sintonía en cuestiones, digamos, de convicciones. O sea, cuando hablamos de esenciales, ¿no? Si hay alguien que no cree en la resurrección de Cristo, ni le busques, ¿no? Convicciones, bueno, también hay que no tratar a la ligera esas convicciones, no al mismo nivel de las esenciales, pero busca a alguien que comparta tus convicciones, porque si no puede ser que haya alguna dificultad en el matrimonio por eso. Sí, y uno entra sabiendo que tarde o temprano va a tener que enfrentar las consecuencias de esa decisión, por más amor que haya. Por más amor que haya, así es. Sí, es la realidad. Así es. Y hablando del lenguaje, pastor, ¿cómo respondemos a aquellos que dicen que el lenguaje es producto de la evolución? Desde una perspectiva bíblica, sabiendo que el lenguaje también responde al diseño de Dios. Uh-huh. Todo depende de qué quiera decir con evolución,
¿sí? Si está pensando en términos de la teoría naturalista, evolucionista, que de pronto de ladrar pasamos a maullar y de maullar a luego hablar como humanos, bueno, no creo, por supuesto. Ahora, los idiomas se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Las lenguas humanas pues son dinámicas, no son estáticas, o sea, van cambiando día a día, ¿no? Y sabemos nosotros cómo la Biblia explica que haya varios idiomas en el mundo. Se llama la Torre de Babel, ¿no? Dios confundió las lenguas. Algunos pueden argumentar que ya había otras lenguas, pero bueno, es que a veces cuando nosotros pensamos en el mundo antiguo siempre imaginamos a gente cavernícola, ¿no? Gente que no tenía intelecto y debemos desechar ese tipo de cosas de nuestra mente. Adán y Eva fueron creados, no sé qué idioma hablaban Adán y Eva, probablemente español, no lo sé. Bueno, no sé qué idioma hablaban, ¿verdad? No lo sé, pero llegó un punto en el que los idiomas, probablemente la única lengua que dominaba en el mundo antiguo, ¿sí? Pues se convirtió en muchos lenguajes cuando Dios confundió las lenguas. Y entonces la gente se empezó a esparcir por todo el planeta ya hablando su propia lengua. Y por supuesto, como dije, pensamos en el español, pensamos el español, de qué otras lenguas se deriva el español. Es interesante estudiar la lingüística y demás. Bueno, Dios dio el idioma, dio un idioma humano, y este idioma se desarrolló no evolutivamente, como nos están diciendo. O sea, déjame decirlo de otra manera. Nosotros no éramos unos homínidos que hablábamos con sonidos guturales y luego empezamos a evolucionar. No, el ser humano cuando fue creado ya hablaba, pues. Y podemos ver a Adán poniendo nombre a los animales, poniendo nombre a su esposa, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces el idioma fue dado por Dios. Y pues en la historia de la redención, pues vemos ese suceso trágico de Babel, ¿sí? Por la desobediencia de los seres humanos, pues Dios confunde las lenguas y entonces ya por todos lados hay diferentes idiomas. Y los idiomas obviamente pues se van mezclando, nuevas palabras se unen por contacto con otras lenguas. De pronto nosotros empezamos a decir kiwi, ¿no? Y eso es algo que viene de los árabes, ¿no? O empezamos a decir ok, y ya está en nuestro diccionario. Y entonces, conforme hay convivencia entre los seres humanos, el idioma va cambiando. Las culturas tampoco son estáticas, son dinámicas, y vamos nosotros produciendo cultura. Los jóvenes en su cultura producen un nuevo término y ya todos lo empezamos a usar, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, hay que descartar esas ideas evolutivas del lenguaje, ¿sí? No, el lenguaje no se desarrolló evolutivamente, si con evolutivamente queremos decir la evolución naturalista, esta darwiniana, etcétera, ¿no? Gracias, pastor. Y hablando de la edificación, que Pablo constantemente menciona la importancia de que todo se haga para la mutua edificación. Ajá, sí. ¿Es posible o qué pasa con un sermón que es predicado por un pastor o predicador? ¿Es posible que no sea de edificación? Claro. Sí. Bueno, había algo más ahí. Esa es la primera pregunta. Sí, por supuesto, cuando el pastor no está predicando la palabra de Dios, ¿sí? Cuando el pastor o el predicador intencional o no intencionalmente pues tuerce las escrituras, ¿sí? Cuando el sermón no es comunicado en una manera clara, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos decir, pero por supuesto la gente puede sentirse no edificada. Nada más que vale la pena insertar algo aquí que debía haber comentado, pero no lo comenté, así que los que nos escuchan en la sobremesa, dichosos sois. Contenido exclusivo. No, el asunto de que cuidado con nuestro entendimiento de edificación.
Edificación no es lo mismo que satisfacción personal. No me edificó el sermón, porque no me satisfizo, o no satisfizo mis estándares, o no satisfizo pues, lo que yo creo esas son mis necesidades, o no fue relevante. Cuidado con pensar que edificación es satisfacción personal, ¿sí? Entonces hay personas que pueden decir, es que no me siento edificado porque no están diciendo algo que yo quiero, ¿no? O que me gusta, etcétera. No. O lo que necesito ahora. O lo que necesito en este momento, etcétera, no. Toda escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, corregir, etcétera, ¿no? Y Dios hace todo eso a través de su palabra. Y Dios está edificando a su pueblo mediante la predicación de la palabra, aunque pues no es algo que tal vez yo quería escuchar ese domingo, ¿no? Pero pues yo venía pensando en esta área de mi vida, pero Dios sabe que necesito ser edificado en esta otra área de mi vida, ¿no? Entonces, cuidado con cómo medimos eso de que el sermón fue edificante o no fue edificante. Y si media vez esté predicando fielmente la palabra de Dios, es para la edificación. Así está siendo expuesta la misma voz del Señor. Claro, creo que si la palabra es predicada fielmente, vaya, no es tanto la predicación de la palabra, sino la palabra predicada, ¿verdad? Lo que logra, lo que alcanza los propósitos de Dios, lo que Dios quiere decir a su pueblo en ese día. Entonces, si la palabra es predicada y la palabra se comunica con claridad, pues es imposible que la gente no reciba edificación. Sí. Y pastor, ¿la edificación a la iglesia se refiere en términos de servicio mutuo exclusivamente? ¿O entra también ahí la parte en cómo nuestras vidas diarias, cotidianas, se edifican mutuamente a otros? Bueno, espero haber entendido correctamente la pregunta. Nosotros estamos siendo edificados a través de los medios de gracia y eso tiene que ver, por supuesto, con no solamente con nosotros mismos, sino también tiene que ver con nosotros en relación con la iglesia, porque lo que se busca no solamente la edificación personal, sino la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, que vayamos creciendo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, bueno, no solamente debe recibir aplicación para su propia vida y ya, ¿no? Debo pensar en cómo yo voy a responder a lo que Dios me está diciendo en términos también de la iglesia, en términos de mis hermanos en Cristo. Ahora, para asegurarme, ¿puedes repetir la pregunta otra vez, por favor? Cuando habla de la edificación a la iglesia, ¿se refiere exclusivamente a edificarnos a través del servicio mutuamente? ¿O también entra la parte de cómo nos edificamos con la vida que vivimos diariamente? Bueno, sí, yo cuando nos servimos el uno al otro, buscamos que la persona sea edificada, ¿verdad? Que la persona crezca. Entonces, somos edificados a través de la predicación de la palabra, somos edificados a través del consejo mutuo, de la exhortación mutua, somos edificados cuando, como dice el apóstol Pablo, nos enseñamos unos a otros, mutuamente nos edificamos, ¿verdad? En muchas maneras. Entonces... y al usar nuestros dones directamente, claro, digamos. Sí. Estamos contribuyendo a que las personas sean edificadas y la iglesia también, ¿no? Entonces, sí, se refiere, por supuesto, a nuestro servicio mutuo y, por supuesto, también se refiere a que nosotros podamos crecer en nuestra vida, aún en las cuestiones más cotidianas, más de la vida diaria, cómo tratamos a otros, cómo trabajamos, etcétera, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo a los Efesios les dice, ¿no?, que en el capítulo 2, en el capítulo, si no me equivoco, también en el capítulo 4, Pablo a los Efesios le dice esto. A ver, un segundito aquí. En el capítulo 2, él habla de que nosotros
somos un templo espiritual, ¿verdad? Y estamos siendo edificados, o sea, ese templo está creciendo y está siendo construido, pero en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que por el ministerio mutuo y por el ministerio de aquellos que él constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, etcétera, la iglesia entonces, siguiendo la verdad en amor, dice, versículo 15, debe crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, el resultado del ministerio mutuo, ¿sí?, va a ser ese crecimiento en amor, va a ser edificación, por supuesto. Gracias, pastor. Y hemos llegado al final de la sobremesa. De veras. Bueno, ya está yo empezando aquí a calentar motores. A entrar en materia. Bueno, buenas preguntas. Gracias por enviar sus preguntas. Queremos animarles, por favor, a que ustedes envíen sus dudas, sus preguntas o cosas que desean aclarar. Por supuesto, hay quienes hacen el favor de vernos que no están aquí en la iglesia, pero también pueden, si así lo desean, para estar en contexto, pues ver los sermones que fueron predicados. Normalmente están allí antes de la sobremesa para que tengan el contexto. Y inclusive hermanos que no asisten a esta iglesia, si desean enviar alguna pregunta, por supuesto, estaremos más que dispuestos y contentos de tratar de responder alguna duda. No queremos de ninguna manera pasar por la autoridad de sus pastores, sus ancianos o algo. Pero bueno, si algo de lo que decimos aquí les es útil, por favor, compartan con nosotros. Recuerden que nosotros tenemos este podcast no como un intento de trascender ni nada por el estilo, sino es una herramienta casera que hacemos aquí para edificar a nuestra iglesia, y si les sirve también a ustedes, bendito sea Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted porque llegó hasta aquí. Así es, y esperamos en el Señor que se siente con nosotros a la mesa en la próxima sobremesa. Hasta la próxima.